buenas tardes o días. En esta ocasión les daremos una breve explicación sobre la evolución de la informática. En esta ocasión yo les daré una breve introducción sobre esto. Pues hablando de computación, informática, es un tema que para muchos nos apasiona en varios sentidos. También nos hace soñar, pensar más allá sobre el futuro. Nos hace tener esperanza sobre las nuevas cosas que pueden haber en la actualidad, en un futuro, en el mundo. Que también podemos ver que con el tiempo la tecnología, la informática ha ido avanzando demasiado hasta cierto punto en el que el humano vive solo en la tecnología. Todo lo podemos hacer por medios de tecnología. Esto es bueno, pero también es muy malo. Porque es bueno, pues porque nos ayuda a la comunidad para resolver todos sus problemas, para hacerlos más eficaces, más rápidos. Pero también es malo porque no nos permite tener como un contacto, como de tener nuestra propia responsabilidad de resolverlos por nosotros mismos, sino ya dependemos de un aparato. También podemos ver que la informática también es un gran medio de aprendizaje para el estudio, porque podemos encontrar dentro de la web podemos encontrar muchas cosas que no sabemos y que podemos aprender en un momento. Esto es muy bueno también para la medicina. También hay puntos buenos en la evolución de la tecnología, pero la tecnología está avanzando y avanzando y avanzando hasta el cierto punto en que viviremos dentro de algo tecnológico. Mi nombre es Johan Santiago Romero Duarte. Yo voy a tratar sobre las distintas generaciones por las cuales ha atravesado el ordenador, tanto en su mejoramiento como en su implementación en lo que es el mercado actual. Entonces comenzamos con la primera generación, que se desarrolla durante la década de los años 30, 1930, y finaliza en la década de los años 50, 1950-52 aproximadamente. Se dice que la primera generación de ordenadores que existían era muy exclusiva para el ámbito científico militar. O sea, era un grupo muy selecto de personas o organizaciones gubernamentales o privadas, si ésta tenía la suficiente activos como para implementar un ordenador, puesto que sus trabajos eran muy mecánicos. Se necesitaban demasiados espacios, grandes espacios, para uno poder trabajar un ordenador, y siempre se generalizaba que solamente resolvía problemas aritméticos: suma, resta, multiplicación, división, y para poder encontrar algunos senos, cosenos y entidades trigonométricas, razones trigonométricas. Se limitaba mucho, y una de sus grandes complejidades es que se necesitaba una gran cantidad de espacio y dinero para el mantenimiento de estas. Una característica fundamental de la primera generación de ordenadores que existieron en el mundo fue que se necesitaban válvulas. Entonces, para cambiar el proceso de un ordenador para que éste hiciera algún otro algoritmo, se necesitaba cambiar totalmente lo que era el hardware de dicho ordenador. Entonces, pues la verdad era un poco tedioso, pero se realizaron muchos avances que ya se explicarán durante la segunda generación de ordenadores. Bueno, retomando con la segunda generación de ordenadores, que se remonta del año 1955-56 hasta el año 1966-68. La principal característica fundamental de la primera generación con respecto a la segunda fue que se cambió el uso de válvulas por transistores para un menor consumo y una mayor optimización del proceso. Solamente fue esa la gran diferencia entre la primera y la segunda. Y otros avances, como por ejemplo el comienzo de utilizar sistemas operativos. Ya se empezaban a dar pinitos con
con programación ya establecida para el uso comercial. Unas empresas como Foxconn, IBM empezaron a soltar ordenadores de uso comercial, pero todavía era muy complejo entender el funcionamiento de dichos computadores. Todavía la gente necesitaba mucho más simplificada el uso del ordenador, por lo cual no se dio más avances durante esta segunda generación de ordenadores. Es de agregar que se empezó a utilizar un lenguaje de programación para la creación de las interfaces que eran muy primitivas, eran demasiado complicadas de entender. Se necesitaba por lo menos tener conocimientos de algoritmos y de ingeniería o programación básica, que era COBOL y Fortran, los cuales pues estos podrían escribir las instrucciones para dar al ordenador que hiciera todas las instrucciones que uno quisiera. Esas fueron las principales características que tuvo la segunda generación con respecto a la primera. Bueno, retomando entonces con la tercera generación de ordenadores, que pues se desarrolla durante la época de 1965, comienzos de los 70, 1971, 72, consideramos pertinente la fecha de finalización de esta tercera generación, y su característica fundamental fue el uso de circuitos integrados al hardware de los ordenadores. Esto permitió, por un lado, que los costos de mantener un ordenador bajaran significativamente, por un lado. Por el otro, que pues aumentara la capacidad de almacenamiento que pudiera tener el ordenador y su tiempo respuesta para la instrucción que el usuario necesitaba dar, por lo cual se dio un gran avance en un corto tiempo. Se considera que esta es una de las épocas más importantes en las cuales se desarrolló avances para. También es de agregar que durante esta época se mejoró mucho lo que es el desarrollo de lenguajes de programación. Empezaron a desarrollarse lenguajes tales como Java, C, Visual Basic, distintos tipos de algoritmos, paradigmas de. La antepenúltima generación de ordenadores, que es la cuarta, se remonta a la época 1972-73, comienzos de los 80, y su característica fundamental de evolución de los ordenadores fue que la empresa Dell desarrolló lo que fue el primer microprocesador hecho a base de silicio. Esto que permitió, por un lado, que el ordenador se fuera formando tal y como lo conocemos hoy, que todos los circuitos integrados, programas, fuesen conectados en una máquina central de proceso. Ahí es cuando se empiezan a formar las principales formas de crear y ensamblar ordenadores hasta el día de hoy. Entonces es como la principal y la más fundamental característica del uso y la implementación y la creación del procesador, del microprocesador en los ordenadores, que pues desbocó un avance significativo en lo que es proceso, rendimiento, almacenaje, mantenimiento, costos del ordenador. Obviamente eran elevados, pero que significó una mejoría bastante buena. Los usuarios sí vieron realmente que había una mejora que se podía notar desde un punto de vista no técnico, sin tener conocimientos previos adquiridos con respecto a lo que es lenguajes de programación, desarrollo de software, etcétera, etcétera. Bueno, ya finalmente estamos con la quinta generación de ordenadores, que según muchos expertos dicen que comienza en la época de los finales de los 80, comienzos de los 90, y que pues otros expertos comentan que esta finalizó
con la creación o con la implementación de los microprocesadores Pentium desarrollados por Intel, en los cuales pues estos dieron una nueva manera de crear microprocesadores con más de dos núcleos. Ya no eran un solo núcleo para más de un proceso, sino dos. Entonces pues eso significó una mejoría enorme en lo que se respecta al rendimiento. ¿Qué podemos hablar sobre esta quinta generación de ordenadores? Pues bueno, se podría tratar a la miniaturización del ordenador hasta lo que hoy se conoce hoy en día como por lo menos laptops, celulares o dispositivos móviles. Desde un punto de vista técnico, la creación de tablets, de dispositivos digitales, el boom de las TIC. Se podría tratar que este tipo de ordenadores, esta quinta generación de ordenadores, lo que hizo fue miniaturizar a través del uso del microprocesador, que fue creado más o menos en la tercera generación, lo cual se puede decir que la creación del microprocesador fue realmente fundamental para la creación de dispositivos tecnológicos que hoy en día vemos.